Buenas tardes a todos. Agradecemos nuevamente su permanencia para la segunda mesa redonda de hoy, intitulada Organización, Identificación y Localización de Recursos Digitales. Para iniciar, es un gusto presentar al licenciado Rubén Jiménez Blancas, a quien agradezco su participación para moderar esta mesa. El licenciado Rubén es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrando en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en Desarrollo de Competencias y Gestión de la Información Jurídica por la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomados y cursos en materia de compras gubernamentales, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Desde marzo de 2017 colabora en la Dirección General de Documentación en la realización de diferentes procesos al interior del Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, tales como desarrollo y gestión de colecciones, servicio de referencia, organización documental, servicios digitales de información y producción de documentos en lenguaje braille. Sin más, el uso de la palabra al licenciado Jiménez. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad para moderar esta mesa con tan distinguidas y distinguidos expertos, así como la presentación por parte del licenciado Efraín Guzmán, a quien saludo con aprecio. Aprovecho la ocasión para presentar mis respetos a las y los integrantes de la Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación y destacar la gran labor de coordinación que encabezan en el marco de este evento. Asimismo, a los ponentes, a las y los ponentes y moderadores que participan en este seminario, cuyas intervenciones sirven de guía en este intercambio de experiencias y conocimiento científico. De igual manera, envío saludos y agradecimientos a todas y todos ustedes, profesionales e interesados en la organización y preservación digital de la información, por darse cita en este importante encuentro. Sin mayor preámbulo, es un gusto iniciar los trabajos de esta mesa redonda, que lleva por título Organización, Identificación y Localización de Recursos Digitales, cuyo objetivo es generar diálogo y reflexión en torno a las técnicas, estándares e innovaciones que existen en materia de organización y recuperación temática de recursos digitales y su impacto en la experiencia de las personas como sujetos de derecho. La primera ponencia de esta mesa lleva por título Semiótica de la imagen e indización temática de recursos visuales, en donde se presentará la aplicación de los elementos de la teoría semiótica de la imagen en la construcción de sistemas de clasificación temática de recursos visuales en el entorno digital. Para lo cual, contamos con la distinguida participación de la doctora Adriana Suárez Sánchez, especialista en organización temática de la información en contextos digitales, quien es maestra y doctora en bibliotecología y estudios de la información, así como investigadora asociada de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de impartir cátedra en diversas asignaturas de licenciatura y posgrado en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional. Sin más por mi parte, cedo el uso de la voz a la doctora Suárez durante los siguientes 20 minutos. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Rubén. Gracias por la presentación y el breve resumen de la ponencia. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, el título que yo voy a presentar tiene que ver precisamente con semiótica de la imagen. Es un tema que he estudiado en el IBI y del cual hemos dado 2 ediciones de cursos que han sido muy populares entre los participantes y que les han sido de suma utilidad para aplicar teorías que son externas a la bibliotecología en la indización de recursos de información visuales. Voy a empezar con qué es la indización de imágenes, ¿no? Un poquito de antecedentes. Tenemos que la indización de recursos de información visuales ha sido un asunto esencial de la bibliotecología. Sin embargo, en torno a estos materiales persiste ciertas confusiones, cierta insatisfacción sobre cómo deben ser analizados y cómo deben ser representados temáticamente, ¿no? Tenemos que su organización temática es un asunto complejo y esto tiene que ver con que la determinación de la aboutness en el ámbito bibliotecológico está estrechamente ceñido al análisis documental. Y el análisis documental está muy enfocado a los recursos de información textuales,
Recordemos que el análisis documental dice que analicemos partes esenciales del recurso, título, autor, índice de contenido, títulos de los capítulos, leer partes sustanciales del documento. Y esto aplica perfectamente cuando nuestros recursos de información son textuales, pero se queda un poco corto cuando nos enfrentamos a recursos de información visuales, ¿no? ¿En qué reside dicha complejidad de los recursos de información visuales? Primero, en que el signo como elemento comunicativo posee diversas manifestaciones, textual, icónico, pictórico, simbólico, visual, y la imagen forma parte de los signos visuales y a diferencia del texto, los bibliotecólogos tenemos menos experiencia en su tratamiento porque se adhiere a una significación y concreción en la que intervienen aspectos culturales, sociales y temporales, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que la indización de recursos de información visuales resulta un poco más compleja y el análisis documental no resulta tan idóneo. El análisis documental, como yo ya mencioné antes, es la premisa de la indización, la determinación de la bounds. Pero en el ámbito bibliotecológico puede enriquecerse con otras teorías que son de suma utilidad para analizar recursos visuales. Entre estas teorías, yo he estudiado especialmente tres, que es la semiótica de la imagen, la teoría de deconstrucción significativa y la teoría estructuralista. En este momento solo voy a hablar sobre la semiótica de la imagen, que es una de las teorías fundamentales para determinar de qué trata temáticamente un recurso de información. ¿Qué es la semiótica de la imagen? Esto es muy importante. Tenemos que es una teoría para la explicitación del contenido temático albergado en imágenes y su pilar esencial es la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce, que es por excelencia el mayor teórico sobre el signo en todas sus manifestaciones, que van desde lo textual, lo icónico, lo visual y lo simbólico. Entonces, esta es una teoría fundamental. También la teoría semiótica de la imagen se ha nutrido de otros postulados de dos grandes teóricos. El primero es Yuri Lotman y el segundo es Regis Debray. Entonces vamos a ver qué dice cada uno de estos teóricos. Según los preceptos de Peirce, el signo mantiene vínculos en una relación de tricotomía. Es decir, todo mensaje significativo, ya sea textual o visual, se fundamenta en un objeto, un signo que lo representa y un intérprete que lo recibe, ¿no? La representación existe en tanto que existe un sujeto que percibe y concibe. El objeto es aquello acerca de lo cual el signo presupone un conocimiento. Los objetos pueden ser una cosa singular conocida, algo que se cree que haya existido, que se espera que exista, hechos, acontecimientos, etc. Así, una imagen tiene un objeto real o abstracto. Este puede ser, por ejemplo, una persona, puede ser un paisaje. Entonces, ese es el objeto a partir del cual parte la imagen. Después tiene un signo, algo que lo representa y que se refiere a algo en algún aspecto o carácter, y ese signo está en lugar de algo su objeto, ¿no? Entonces, en los recursos visuales ya no trabajamos con el objeto, sino que percibimos el signo, que es la representación visual de ese objeto que puede ser una entidad real o abstracta. Y al final tenemos un interpretante. El interpretante es la determinación del signo realizada por alguien o alguien a quien el signo se dirige. Cuando nosotros como interpretante recibimos esa imagen, le damos un significado, la conceptualizamos de este modo. Decimos, esta foto trata sobre nubes, ¿no? Entonces, esta teoría es muy esencial cuando analizamos las imágenes. Segundo elemento del que se forma, aquí tenemos, en esencia esta representación de la que yo le hablé. Tenemos el objeto, que es
en este caso, un objeto de la realidad, un signo que es árbol y un interpretante que nosotros formamos a partir de un contexto, ¿no? La imagen es un signo que guarda relación con un objeto real, Venustiano Carranza, o abstracto amor, ovnis, y alberga un sentido para un interpretante. Segundo postulado que está fuerte en la semiótica de la imagen, que nutre la semiótica de la imagen, es el precepto de Lotman. Él tiene una teoría de la semiosfera, que es el mundo de los signos en el que todos los humanos viven e interactúan. Y él dice algo muy importante: tal espacio se encuentra ceñido a la noción de cultura como precepto estructurador y asume que hay una relación entre los elementos visuales y significaciones concebidas espacial y temporalmente. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos imágenes que están ceñidas cultural y temporalmente. Ambas son una representación de boda, matrimonio, pero culturalmente son diferentes, ¿no? Entonces, aquí vemos la semiosfera de la imagen ceñida cultura, espacio y tiempo. El tercer postulado que nutre la semiótica de la imagen es el precepto de Debray. Él dice que los recursos visuales se mantienen asociados a eras. Logosfera, grafosfera, así lo llama, videosfera. Algunos autores amplían esas eras y las vinculan con la tipología actual de la imagen. Así tenemos imagen fija, Torre Eiffel, imagen interactiva, Torre Eiffel, e imagen continua, ¿no? Esta parte, esto que está acá abajo, es un video. Vemos cómo la imagen tiene todo un abanico de posibilidades, ¿no? Y esas posibilidades influyen en su representación temática. Ok. Una vez que hemos visto los principios que nutren la semiótica de la imagen, vamos a entrar de lleno en la semiótica de la imagen. La semiótica de la imagen analiza los recursos visuales a partir de 4 enfoques. Primero, composición del recurso. Segundo, los objetos del recurso. Tercero, las características de los objetos del recurso. Y cuarto, la dinámica intrínseca del recurso. Vamos a ir abordando rápidamente cada uno de ellos porque aquí tenemos poquito tiempo. Primero, la composición del recurso. Cuando nosotros nos acercamos a determinar de qué trata temáticamente un recurso, este elemento considera la forma y el fondo. La forma es algo que se representa con definición y detalle, mientras que el fondo son grandes planos frecuentemente asociados con elementos de menor valor. Cuando alguien trabaja con recursos visuales creándolos, él mismo juega con forma y fondo. Aquello que nos intenta presentar como más importante frente a lo que es contextual, ¿no? Entonces, debemos considerar esto. ¿Cómo está compuesto el recurso? Segundo elemento que debemos enfocar cuando representamos temáticamente una imagen tiene que ver con los objetos del recurso. Los objetos pueden ser reales o abstractos y generalmente están asociados con lugares, objetos, animales, plantas, personas, entidades. Entonces, hay imágenes que son muy sencillas de determinar temáticamente porque están vinculados solo con objetos. Entonces, aquí podemos identificar Catedral Metropolitana, Ciudad de México, podemos identificar plantas carnívoras, fotografías, Papa Francisco, Mapache, Vicente Fox, ¿no? Entonces, frecuentemente la indización temática de recursos visuales se detiene aquí, en algunos recursos. En algunos recursos consideramos entonces solo la composición más los objetos del recurso, porque hasta ahí llega el recurso, no hay más, ¿no? Tercer elemento que considera la semiótica de la imagen. Características de los objetos del recurso. Aquí es cuando empieza a entrar una interpretación más semiótica de quien está llevando a cabo la indización a partir de lo que observa en el recurso. Esta característica contempla rasgos faciales, rasgos corporales, posición, atuendos, relaciones estáticas, relaciones con otros objetos y personas. El uso del espacio, la distancia,
Y aquí, por ejemplo, ya la indización que hacemos del recurso de información, esa determinación de la boundness, ya no solo va a nivel de objetos, sino que se extiende más allá. Se extiende hacia interpretar lo que está sucediendo en la imagen. Por ejemplo, si vemos una de las imágenes que está aquí, yo no podría solo representarla con el término mujer, fotografías, sino que ese aboutness va más allá. Ese de qué trata el recurso de información está ya asociado con las características de los objetos que el recurso está presentando. Por ejemplo, yo puedo poner desesperación, fotografía. Puedo poner en otra de las imágenes tecnologías de la información actuales, relaciones de padres o hijos. Entonces vemos que esta tercera característica de los objetos, de los recursos visuales, nos hace ir más allá en la indización. Y el último elemento de la semiótica de la imagen tiene que ver con la dinámica de la imagen. Aquí, para la indización del recurso, consideramos gestos de la cara, la comunicación corporal, uso de objetos con fines específicos, movimiento, simbolismo social, enraizamiento cultural, contraposición simbólica como una especie de juego de ironía que aparece en la fotografía, la motivación de emociones y la teoría simbólica del color. Este ejercicio frecuentemente lo hacemos con mis alumnos de indización del Colegio de Bibliotecología y trabajamos con este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, en una de las imágenes que ven ahí en su pantalla, hay un paraguas que está al revés. Ellos emprendieron una investigación sobre este cartel. Es un cartel. Dice, bueno, ¿lo represento solamente con paraguas, carteles? No, no resulta suficiente. ¿Por qué es un paraguas pero está al revés? Eso tiene un simbolismo porque los paraguas van para arriba, no van para abajo. Algo aquí está no en positivo, sino en afirmativo socialmente. El fin que tiene un paraguas, un paraguas sirve para proteger, sirve para resguardar. Entonces, si está para abajo, quizá tenga un simbolismo diferente. Desproteger, desamparar, algo así, ¿no? Porque ese paraguas tiene una gotita que está cayéndole de un lado, ¿no? Es lluvia, es llanto. ¿Por qué todo el cartel tiene un fondo azul? ¿Qué simbolismo tiene el color azul, no? Entonces, en este juego de representar temáticamente los recursos de información, los alumnos llegaron a la conclusión de que no era suficiente representar la imagen con solo paraguas, sino que era necesario hacer todo este trabajo de dinámica de la imagen, estudio de dinámica de la imagen. Al final, sus conclusiones fueron muy arriesgadas. Vamos a representarlo como tristeza, carteles, vamos a representarlo como desesperanza, pero a partir de este tipo de ejercicios nos damos cuenta que realmente la imagen, el recurso visual va más allá de meramente objetos, ¿no? Y aquí es cuando entra nuestro trabajo de semiótica, de estudio del simbolismo y de todos los elementos que pueden formar una imagen. A partir de esta teoría de semiótica de la imagen, en los últimos años sobre los recursos de información se habla de niveles en la representación de recursos visuales. Y aquí podemos hablar de dos niveles. Un nivel 1 de composición del recurso y objeto y un nivel 2 de composición del recurso, objeto, características del objeto y dinámica de la imagen. Si volvemos nuevamente a un caso ejemplo, tenemos esta fotografía, esta es una fotografía en la que tenemos una pequeña, un arco iris, un paisaje, una escalerita, una pintura una pintura en bote, etc. Si nos vamos solo al nivel 1 de representación de esta imagen, podemos indizarlo como niños fotografías, arco iris fotografías, porque son objetos que están presentes en este recurso de información visual. Sin embargo, cuando la teoría de representación de la boundness
intenta englobar toda la imagen, vamos a un nivel segundo, un nivel de descripción segundo. Entonces aquí podemos decir, este recurso de información trata sobre infancia fotografías, esperanza fotografías y paz fotografías. Sobre todo esto tiene que ver con un contexto, porque a partir de una investigación simbólica, yo encuentro que la representación de un arco iris, por ejemplo, en Italia, tiene que ver con la paz. Toda representación visual de un arco iris en Italia tiene un simbolismo que guarda relación precisamente con esta figura simbólica culturalmente. Bueno, entonces, yo frecuentemente soy partidaria de que en la representación de recursos de información de naturaleza visual no nos quedemos solo a nivel objeto, sino que vayamos más allá. Vayamos a un nivel semiótico que considera las características de los objetos de los recursos de información y la dinámica de la imagen. Finalmente, a conclusión de esta presentación que he hecho, tengo que la semiótica de la imagen es una teoría compleja, pero creo tremendamente que puede ser de suma utilidad en la representación y organización temática de recursos visuales. El bibliotecólogo se encuentra actualmente en un contexto interdisciplinario en el que su enriquecimiento con nuevas teorías aportará grandes beneficios en su formación académica y su trabajo profesional. Y sin duda todas estas teorías que no nacieron en el seno bibliotecológico pueden sernos de suma utilidad, especialmente a todos aquellos profesionales de organización del conocimiento que trabajan con indización de recursos de información visual. Sería todo por mi parte. Estas son 3 recomendaciones bibliográficas. Tenemos la obra de Charles Sanders Peirce, que es La ciencia de la semiótica, la obra de Debray, que es Vida y muerte de la imagen, y la obra de Lotman, que es La semiósfera. 3 teorías, 3 propuestas tremendamente fuertes que nutren precisamente la semiótica de la imagen. Concluyo mi participación. Agradezco enormemente su atención y cualquier duda sobre este tema, aquí les dejo mi correo. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Suárez, por su nutrida intervención. Todas y todos coincidiremos en que nos deja valiosos elementos para la reflexión en el campo de la innovación en el diseño de estándares de organización de recursos digitales. No cabe duda de que el avance tecnológico es vertiginoso, como también lo es la diversificación de los formatos que soportan las expresiones y manifestaciones culturales, intelectuales y artísticas. En consecuencia, la organización temática de estas formas emergentes en que se presenta el patrimonio cultural requiere del diseño interdisciplinario de estándares apropiados de análisis y clasificación que posibiliten una recuperación eficiente de los objetos digitales. Tal es el caso de los elementos de análisis documental que aporta la teoría semiótica de la imagen, que surge en los puntos de convergencia entre la filosofía, la lingüística, la documentación. Muchas gracias, doctora Adriana Suárez. Antes de introducir la siguiente intervención, me permito hacer una invitación permanente a las personas que participan de este seminario para que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios a través del chat, las cuales se atenderán durante la ronda de preguntas y respuestas. Demos paso a la segunda ponencia de esta mesa, titulada Desarrollo del repositorio de objetos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual se presentarán aspectos relevantes sobre el desarrollo de la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual es una plataforma que se constituye como el repositorio de objetos culturales de acceso abierto más grande y diverso del país, mismo que aloja más de 500,000 de documentos y objetos digitales y recibe millones de visitas anuales desde su lanzamiento en el año 2018. En esta ocasión tengo la distinción de presentar a la licenciada Jimena Escobar Sotomayor, quien es arquitecta de información y humanista digital con estudios de psicología, fotografía, programación y diseño de interacción. Tiene más de 18 años dedicada a la investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías con propósitos educativos y culturales, y en los que ha colaborado en diversos proyectos y grupos de estudio encabezados por prestigiosas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Desde 2014, la licenciada Escobar está a cargo del repositorio digital del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde actualmente está al frente de la Dirección de Innovación,
como responsable del diseño y desarrollo de estrategias digitales para la preservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural de México. Sin más por mi parte, cedo el uso de la voz por los siguientes 20 minutos a la licenciada Escobar. Adelante, licenciada. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a este seminario. Desafortunadamente coincidió con un congreso presencial en Zacatecas, por lo que no he podido estar presente en las mesas, en las presentaciones, pero espero poder verlas grabadas, porque el programa pues es muy interesante. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues trataré de ser más o menos breve sobre este tema, que tiene muchos aspectos, y como sucede cuando uno lleva muchos años trabajando en algo, pues tiene mucho que decir, mucho que discutir, y también mientras más trabaja uno, más preguntas y más proyectos a futuro, ¿no? Aparecen. Les platico pues sobre este proyecto del desarrollo del repositorio digital, del repositorio de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les platico que en 2013, a finales del 2013, principios del 2014, empezamos en este contexto, ¿no? En este contexto histórico, que supongo han estado, ya se ha hablado un poco de ello en las mesas anteriores, el día de ayer, hoy, en el que pues estas iniciativas internacionales de acceso abierto a la información, del derecho humano a la información, del derecho humano al acceso al patrimonio, a la cultura, al mismo tiempo de la posibilidades de la tecnología. En ese contexto, pues comenzamos a trabajar en el instituto en el desarrollo de un repositorio institucional, y que, bueno, que permitiera este resguardo, preservación y la divulgación de el quehacer y del patrimonio al que se dedica, para el que está dedicado este instituto. Me voy a enfocar en uno de los aspectos más relevantes del proyecto, porque tiene muchos, ¿no? Que fue justo definir cómo hacer, ¿no? El propósito es un repositorio para un instituto como el INAH, y para quienes no lo conozcan o no tan de cerca, les comento pues que es un instituto nacional muy complejo, ¿no? Muy diverso, y muy extenso, ¿no? Tiene representación estatal, cada uno de los estados de la República, y pues en el momento de definir qué vamos a integrar, qué es lo que va a componer este repositorio, y nos vamos, ¿no? a cuál es el objetivo general del instituto, pues que se los leo. Uno de los objetivos generales es la investigación científica sobre la antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio, y la promoción y difusión de las materias de actividades que son de la competencia del instituto. O sea, lo pongo aquí para comentar que pues es muy variada la cantidad de información, de materiales, de recursos, de documentos que el instituto custodia y produce. Y como dentro de sus compromisos, ¿no?
como institución de la memoria, como institución de investigación, que tiene una gran plantilla de investigadores, como institución educativa, porque tiene también 3 universidades, escuelas de nivel superior, como institución cultural, ¿no? Con un compromiso también de la divulgación, y bueno, como parte de la Administración Pública Federal. Entonces, parte de el proyecto fue definir qué es lo que iba a contener, y decidimos que todo lo posible, lo cual de todos estos aspectos que aquí resumo, sintetizo gráficamente, sobre que tienen que ver con el desarrollo y la operación de un repositorio digital de acceso abierto. Me voy a centrar en dos partes que fueron, digamos, quizá de los mayores retos, ¿no? Uno era esta diversidad, ¿no? Y esta extensión del quehacer de este instituto, pues se traduce también en una gran cantidad de materiales de diferente naturaleza, y en de digitalización, de catalogación, implementación. Para poder describir esta variedad de materiales, de objetos culturales, de documentos, elegimos una solución tecnológica que implementa utilizar la catalogación, el sistema de catalogación, el estándar de catalogación MOD, que es un estándar creado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que surge a partir del estándar MARC, y pero que tiene las posibilidades de describir todo tipo de objetos, tanto físicos, ¿no? Analógicos, como digitales, y que tiene la posibilidad de un mapeo, una equivalencia con otros estándares que se utilizan más para, o más comúnmente, lo cual facilitaba también la interoperabilidad posterior, ¿no? Con esto, pues, podíamos describir, bueno, pudimos, y continuamos, sigue siendo un reto, pero lo hacemos, describir objetos tan diversos como códices, pero libros también, o artículos de revista, o archivo histórico, o piezas arqueológicas, pero también videos, cápsulas de audio, ¿no? O exposiciones temporales, por ejemplo. También esta cuestión de los niveles de descripción de los objetos, de los materiales, de los catálogos que tiene el instituto, pues implicó y sigue implicando el tratamiento, pues, de la estandarización, la normalización de información que viene en distintos formatos, a veces en hojas de texto, en hojas de Word, en algunos casos en Excel, en otros sí en bases de datos, pero no necesariamente que utilicen estándares para el formato de la información, no solamente en la estructura, sino el formato. Cosas tan simples, y creo que por ahí hemos pasado todos los que estamos de alguna manera relacionados con eso, como tener el mismo formato utilizando un estándar de formato de fechas, ¿no? Que es de los datos más importantes para este tipo de herramientas. Y claro, la utilización, la implementación de vocabularios controlados de autoridades. Nosotros utilizamos varios de ellos para describir tipos de recursos, el estándar para describir fechas, el MARC Relator para describir los roles
de todas las personas o corporaciones o instituciones relacionadas con cualquier tipo de objeto. Eso también era uno de los objetivos más importantes, era que pudiera estar descrito, ¿no? Registrado cualquier agente relacionado con los objetos culturales, sean estos revistas, tesis, ¿no? O pintura o escultura, ¿no? Lo cual, pues el resultado es esto, el que en el repositorio, pues con un sistema de búsqueda, un indexado semántico de estos metadatos, pues es posible generar facetas y poder filtrar todo el contenido del repositorio de muchas maneras, ¿no? Pero me voy a centrar justo en lo que creo que ha sido de los aspectos más centrales del proyecto y que continúa siendo es un trabajo continuo, que es el modelado del contenido, el modelado de la información. Ha sido importante el concepto de objeto digital, tanto como concepto de información, como tecnológicamente y cómo lo maneja el propio sistema. El objeto digital de la Mediateca es unidad, ¿no? Unidad de información que está compuesta, es una unidad lógica, ¿no? Que está compuesta por un conjunto de archivos. Estos archivos, los que propiamente representan el objeto análogo, o que es, hablando de objetos que nacen ya propiamente el PDF de ya digitalmente, o un video, o una publicación digital, ¿no? Ese archivo, por supuesto que forma parte del objeto digital, pero también todos sus metadatos. En este caso, por ejemplo, los metadatos en MOD es un estándar que utiliza un esquema de lenguaje XML, entonces el archivo es XML, pero cualquier otro otro archivo que describe el objeto, a lo mejor en otros estándares, también forman parte del objeto. Forman parte del objeto los archivos derivados del archivo original, como por ejemplo su imagen en pequeñito para los resultados o cualquier otra cosa. También forman parte del objeto digital la información que describe qué tipo de despliegue, cómo se va a mostrar dentro de un repositorio específico, qué tipo de visor va a utilizar para mostrarse, las propiedades del objeto digital, o sea, cuándo se creó dentro de un repositorio, si se ha modificado o no, y por supuesto las relaciones con otros objetos digitales dentro de un sistema específico, y algo fundamental, que es un identificador persistente. De manera, ¿no? Otra manera de representar el objeto digital sería así, ¿no? Un archivo PDF, que es un libro, el PDF, que es una versión ligera para distribución, también forma parte del objeto digital, la portada, el texto, propiamente el texto extraído en TXT, por ejemplo, sería un objeto digital. La ventaja de manejar así el contenido, ¿no? Es que se pueden modelar cualquier tipo de concepto, cualquier tipo de objeto cultural o documento, y todo lo que todos los archivos que lo describen o lo controlan o lo registran.
y cómo se muestran dentro de un repositorio específico, ¿no? En este esquema, por ejemplo, le muestro cómo a partir de una descripción, una catalogación, se generan los archivos de metadatos. En el caso de la mediateca de Lina, se genera, entra en el estándar MODS, pero se generan también paralelamente la equivalencia en MARC y en Dublin Core, como a partir de un archivo original se genera el de distribución, su previsualización, en fin, y cómo unos se utilizan para ciertas partes del repositorio y otros para atender al ver el objeto completo. Este esquema, esta manera de manejar el contenido, nos permite obviamente mostrar contenidos que son imágenes, en este caso pues registros de piezas arqueológicas, de acervos de museos, por ejemplo, por supuesto libros, tesis, artículos, pero también objetos compuestos, objetos más que están hechos de distintos componentes. En este caso nos interesaba resguardar este objeto intelectual, digamos, que crea el instituto, que es un disco, que está hecho a partir de grabaciones sonoras, que son los tracks, pero también de una investigación, un libro que viene en el disco. Y entonces el objeto digital es propiamente eso, el disco que tiene tracks, que tiene un libro, y todo eso compone el objeto digital. Y tiene los metadatos, por supuesto, de cada una de sus partes, pero también el del todo, ¿no? Este es cómo es el disco en la vida análoga. Es como un librito, ¿no? Aquí les muestro cómo pues se puede ver el libro, se puede leer el cuadernillo mientras se escucha el disco. Para nosotros era importante eso, que la parte de la interacción con el contenido fuera similar a la realidad, ¿no? Porque eso también es parte de lo que se resguarda. Otro ejemplo es, por ejemplo, es esta acervo de unas entrevistas que se hicieron a refugiados del exilio español, que están conformadas, bueno, pues por una grabación de la entrevista que se hizo en los años 70, 80, y luego la transcripción de esa entrevista y la fotografía, cuando la hay, del entrevistado. Nosotros también generamos, por ejemplo, unos fragmentos, porque hay entrevistas de 9 horas o más, pero entonces hay que generar un pequeño fragmento para que el usuario sepa más o menos cuál es la temática, ¿no? Y se pueda escuchar la voz del entrevistado. Todo eso conforme el objeto digital entrevista. Otra de las ventajas, ¿sí? Quedan 3 minutos, vamos a revisarlo. Sí, perdón. Nada más decir que otra de las ventajas de este modelo es que se puede también llevar un registro para preservación de la versión, ¿no? De en qué versión, qué correcciones, qué ediciones se ha hecho a cada uno de los elementos que conforman el objeto digital. Gracias a ese esquema también hemos podido resguardar y hacer accesible las cosas como exposiciones temporales, que están conformadas pues también de los guiones curatoriales, de los mapas, del croquis, de las fotografías de las visitas virtuales o de los videos de una exposición, que es pues al final una obra efímera. Esto, pues lo que les mencionaba, que el objeto digital propiamente también habla de las relaciones que tiene con otros objetos dentro de un repositorio, como serían colecciones, como serían acervos, y eso facilita también su encontrabilidad. Y finalmente, lo que comentaba, tener los metadatos en un equivalente, en un estándar que permita también la interoperabilidad. No me voy a centrar en el protocolo OAI-PMH para la interoperabilidad entre repositorios, decirles que la mediateca ha interoperado
¿no? Con otros repositorios del sector cultural y del gobierno de México. Es decir, ellos han cosechado información de la mediateca, lo cual ha permitido pues cumplir también con este objetivo de hacer más accesible, ¿no? Potenciar el acceso a esta información, a este patrimonio. Y bueno, terminar, porque ya se me acabó el tiempo, diciendo que en efecto el repositorio pues se publicó en el 2018. Al día de hoy tenemos más de 525,000 objetos digitales, todas las semanas aumentan, tenemos más de 5 millones de usuarios al año, y que continuamos, ¿no? En el desarrollo de la siguiente versión. Ya no voy a poderles platicar sobre el tema. Tenemos justo uno de los temas a resolver, es también este asunto de los de cómo se maneja la autorización, el manejo legal, ¿no? De el uso de estas imágenes, de estos contenidos digitales, ¿no? Esta puesta, este cumplimiento de hacer accesible esta información trae consigo también este gran reto que es la gestión y el manejo legal correcto, ¿no? de esos archivos, que en algunos casos puede ser muy obvio, como en el de la Fototeca Nacional, las fotografías de la Fototeca Nacional, que tienen un estatus jurídico muy claro, pero hay muchos otros contenidos que no tienen esa claridad. Y comentarles que pues en la siguiente versión que estamos lanzaremos el próximo año, justo ahí va a hablar sobre un sistema de taxonomías, y que a partir de las que ya existen, pero que pues, se pueda gestionar, y bueno, una serie de herramientas más. Hasta ahí creo que puedo llegar. Espero que haya sido de su interés. Agradecemos mucho, licenciada, por compartirnos esta experiencia de éxito que representa la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como un instrumento innovador para organizar, preservar y gestionar en el entorno digital el patrimonio cultural e histórico de México y para ponerlo al alcance de la sociedad en todo el mundo. Solamente quisiera resaltar dos grandes virtudes que tiene la Mediateca Felina en lo que respecta a su impacto en la experiencia del usuario, ya que, por un lado, permite experimentar una proximidad instantánea e íntima, diría yo, con los objetos que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país, pues una sensación que está reservada a la experiencia física y que sin la mediatización digital sería prácticamente imposible de vivir. Por otro lado, su arquitectura informática, esquemas de procesamiento y análisis permiten no solo recuperar, sino descubrir objetos digitales de diferentes formatos vinculados al tema que se busque, lo cual consolida la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología como un instrumento útil para maximizar los derechos culturales de las personas, entendidos como derechos humanos. Muchas gracias, licenciada Escobar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponencia lleva por título Julia, recuperación semántica de información jurídica, en la cual se hablará precisamente de Julia, otro proyecto vanguardista de preservación y clasificación temática de información en el entorno digital, el cual está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A grandes rasgos, Julia es una plataforma de localización semántica de las tesis producidas por el Alto Tribunal, la cual emplea inteligencia artificial para devolver resultados más precisos en búsquedas relacionadas con temas jurídicos, a la vez que vincula los resultados con los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporando la opción de emplear lenguaje ciudadano en la formulación de las consultas. Esto pues redunda en una herramienta poderosa y útil para las y los operadores jurídicos en lo relativo a la identificación de precedentes judiciales y para la ciudadanía en lo que toca el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia y a la información pública. Para esta ponencia contamos con la distinguida participación del licenciado Otilio Esteban Hernández Pérez, quien es especialista en transformación digital, administración del conocimiento, gobierno de datos y ciberseguridad, egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente el licenciado Otilio se desempeña como titular de la Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más por mi parte, cedo el uso de la voz durante los siguientes 20 minutos al licenciado Hernández. Adelante, licenciado, por favor. Listo. Bueno, perdón, muchas gracias. Muy buena tarde. Es un honor para mí participar en este evento, donde vamos a presentar Julia, que es un sistema de recuperación semántica de información.
Y pues bueno, vamos sin más a comenzar a presentar primero los antecedentes que dan origen a Julia, de la estrategia que ha tenido la Suprema Corte. Y pues vamos entonces. Bueno, la Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico, unidad a mi cargo, ha diseñado una serie de estrategias que involucran el uso de herramientas digitales, cuyo función es coadyuvar en las labores diarias de la Suprema Corte, aportar valor a esas actividades y particularmente acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía. La creación de estas estrategias que involucran herramientas tecnológicas de alguna manera impulsa la necesidad de una transformación digital. A través de esta, se agilizan y transforma la cultura institucional, se optimizan los recursos y se acerca a la ciudadanía la información que genera el alto tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es una institución con un alto capital o activo intelectual. Ese activo intelectual es precisamente el conocimiento jurídico, generado a través de sus decisiones o resoluciones principalmente. Se debe de considerar el uso intensivo entonces de estas herramientas tecnológicas a fin de transitar a un modelo de justicia digital que permita acercar ese conocimiento jurídico a la ciudadanía de forma digerida, accesible y usable. He colocado aquí al final de la presentación algunas definiciones que sería prudente que ustedes revisaran. Primero, antes que nada, la Suprema Corte tenía una serie de retos que afrontar, como entre ellos el procesamiento de grandes volúmenes de documentos. Extraer el conocimiento de esos documentos para que pudiera ser analizado de una manera diferente, de acuerdo a toda una estrategia de administración del conocimiento que me permitiera llevar de ese conocimiento tácito a un conocimiento explícito que pudiera ser sistematizado y de alguna manera consultado por cualquier interesado en el tema. Sintetizar y clasificar el conocimiento extraído y posteriormente crear herramientas digitales para su consulta, a los cuales en este momento llamaremos modelos de conocimiento. La problemática principal era facilitar la localización de información útil en frases. ¿Por qué? Porque generalmente el usuario representa mentalmente el problema de lo que necesita de información. El usuario construye mentalmente la formulación de su consulta que va a realizar y esa consulta, tal como la concibió, la integra para poder gestionarla en los buscadores generalmente. Idealmente se trata de traer resultados que tengan que ver con lo que él quiere consultar. Pero aquí entonces caemos en un tema de si es una consulta tradicional a base de palabras o es ya una frase que voy a localizar entonces información de acuerdo a su contenido semántico o a su significado. La recuperación de información entonces implica identificar correctamente la necesidad del usuario y saber exactamente cuando consulta que su información que nosotros le vamos a dar de alguna manera esté estructurada de acuerdo a lo que él pretendía localizar. Sabemos que en esa consulta que él formula puede haber términos ambiguos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser violencia familiar, pero podría de ser también mi marido me pega o mi marido me golpea. Esto porque finalmente violencia familiar inclusive es posible incluirlo en un ámbito penal como en un ámbito familiar. Esas consideraciones entonces tenemos que tenerlas presente para ofrecer en su caso resultados de calidad. Es ahí entonces que la Suprema Corte voltea a ver las nuevas tecnologías emergentes, lo que está saliendo. En ellas, entre ello, la inteligencia artificial, que es cómo vamos a integrarla en la disciplina del derecho y sobre todo para coadyuvar en la impartición de justicia. Entonces el objetivo se convierte en crear soluciones tecnológicas para apoyar a la toma de decisiones, a resolver conflictos jurídicos.
Primero, antes que nada, tuvimos que hacer la creación de un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es una red neuronal artificial donde se permite la comprensión de un idioma conforme a un área o dominio del conocimiento, y es ese modelo de lenguaje lo que me permite tener la interacción entre un ser humano y una computadora. Es ese traductor que me va a permitir interactuar con ella. La Suprema Corte entonces crea el modelo de lenguaje jurídico denominado Jurisbert, el cual fue entrenado con un cuerpo de documentos públicos de la Suprema Corte conformado por sentencias y tesis de la undécima y décima época. Este modelo de lenguaje, ustedes lo pueden descargar en esa página que aquí dice, en huginface.co/SCJN UAGACJ/Jurisbert. Con esto, la Suprema Corte, además de ofrecer una alternativa de gobierno abierto, de justicia abierta, también es una vía para ofrecer un método de tecnología abierta, porque cualquier institución, cualquier persona puede descargar ese modelo de conocimiento, en este caso, modelo de lenguaje, y aprovecharlo e implementarlo en su institución, en su empresa, de manera personal. El modelo de lenguaje, su propósito principal es generar aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, como es en el caso de la identificación del precedente judicial, que es el que está usando internamente para la identificación precisamente del precedente. Este modelo de lenguaje se está utilizando actualmente para búsqueda semántica de documentos, capturar el sentido y la finalidad del usuario al formular su consulta y darle resultados que vayan de acuerdo al significado de la consulta que está realizando. También lo estamos usando para la extracción de temas, con un proceso de exploración en resoluciones de tesis para identificar temas relevantes. También para la clasificación de documentos, porque finalmente es algo que es muy necesario realizar. También para un tema de reconocimiento de identidades, identificar datos de interés específicos contenidos en documentos como son nombres, citas o direcciones. Julia, entonces, la vamos a concebir como una plataforma para localizar tesis y aprovechar la inteligencia artificial para lograr resultados más exactos específicamente en temas jurídicos. Julia está entrenada también para sugerir artículos de la convención que tengan que ver con el significado de mi consulta. Esto aprovechando los documentos que ya se tienen clasificados, con esto se reentrenó a este modelo de lenguaje para poder hacer que Julia, mediante técnicas de clasificación, me pueda dar recomendaciones de los artículos de esta convención. Julia se creó precisamente para aprovechar el modelo de conocimiento jurídico, como ya le llamamos, denominado Jurisbert, y Julia es una plataforma de localización, entonces, de documentos jurídicos. Desarrollo de tecnologías de recuperación de información mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial permite a los usuarios realizar búsquedas en lenguaje ciudadano. Es decir, olvidarnos de ese lenguaje que a veces puede ser desconocido para cualquier persona y obtener resultados precisos usando precisamente lenguaje coloquial. Julia entonces se centra en atender las necesidades de las personas y obtener conocimiento jurídico. Los objetivos principales de esto es proveer entonces una plataforma para la localización de documentos jurídicos mediante el uso del lenguaje ciudadano, aprovechar el conocimiento contenido en los diversos ecosistemas digitales para ofrecer información de calidad, accesible, integral, que proporcione el dato correcto con la importancia o relevancia adecuada y en el momento preciso para quien realiza la consulta. La misión es facilitar la labor jurídica
reduciendo los tiempos de consulta, que implica el consultar documentos y generar acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía principalmente. Esto teniendo como una visión, en un periodo de 2 años, posicionar a Julia como el principal buscador semántico de habla hispana en materia jurídica. Como ya hemos dicho, internamente lo estamos usando para temas del precedente judicial, en materia de derechos humanos, clasificación documental, sobre todo la preservación del conocimiento jurídico debidamente orquestado, porque detrás de ello ha habido toda una estrategia de administración del conocimiento y gobierno de datos que permiten que yo lleve el dato correcto al usuario que lo desea consultar. Bien, en materia de la presentación, es lo que yo quería comentar, y voy a pasar a una breve operación de lo que es Julia. Bien, para abreviar esta presentación, donde el tiempo de alguna manera es limitado, he colocado ya aquí un texto que yo deseo consultar. Difusión de información de interés público que incluye datos personales. Si se dan cuenta, aquí yo estoy ya agregando una frase. Mi búsqueda dejó de ser aquella por palabras donde yo identificaba palabras que podrían contener un documento. Esto me generaba que yo tuviera una cantidad enorme de documentos que me devolvía, inclusive documentos que no tenían nada que ver con lo que yo realmente estaba buscando. Con esta técnica, entonces, usando esta frase que yo estoy colocando aquí, yo voy a encontrar documentos que tengan una similitud semántica. Yo escribo entonces en Julia un texto y hago clic aquí en la lupa que está en la parte de abajo. El sistema procesa esa información y me devuelve documentos con un sentido similar, como el que aparece aquí. Vean, difusión de información de interés público incluye datos personales y me devuelven este tipo de resultados. Derecho a la intimidad, vida privada, noción de interés público, libertad de expresión, disminución en la intensidad de la violación de la intimidad, y así yo puedo ir navegando en el universo de resultados que me ha devuelto. Vamos a suponer que este resultado de aquí sea el que tiene mayor similitud con en el documento o los documentos que yo quiero recuperar. Entonces, si yo hago aquí documentos similares, el sistema me devuelve un conjunto de documentos que tienen una similitud semántica con el documento que yo tengo aquí. Entonces podrán ver ustedes que yo puedo encontrar diversas alternativas que están consideradas ahora sí con el sentido de mi consulta. Pero ustedes podrán ver que es un sentido más por su significado semántico que por la coincidencia de palabras. También me permite consultar artículos de la convención. Voy a minimizar esto y aquí yo puedo encontrar artículos de la Convención Americana. Yo al dar clic aquí me muestra ese artículo y puedo consultar su contenido. Evidentemente aquí puedo copiar el texto y llevarlo a algún documento que yo quisiera mostrar, ¿sí? Y aquí puedo estar navegando bien, abrir en el buscador jurídico, rápidamente le voy a dar clic aquí, y el sistema me estaría abriendo el buscador jurídico, ¿sí? Bien, se está tardando en encontrarlo, lo que voy a hacer es regresar a esta parte, voy a mostrarles cómo esta tesis puede ser consultada directamente en la fuente oficial, que es el Semanario Judicial de la Federación. Al hacer clic en ver en SJM, el sistema me devuelve la información directamente en el Semanario Judicial de la Federación para que yo esté seguro que la información proviene de una fuente oficial. Adicionalmente, hay una serie de filtros que yo puedo concebir aquí, ya sea colocando un texto o también subiendo un documento de texto que puede contener aproximadamente una página para dar un mejor contexto y para que Julia me pueda devolver resultados con mayor precisión. Aquí está también una serie de filtros, ya sea como son tesis, por instancia, por época, por materia, por tipo, por órgano jurisdiccional.
como ustedes lo pueden ver también en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sí? Otra de las cosas que tiene Julia es que también puedo yo hacer una búsqueda como si fuera una pregunta. Voy a colocar aquí un texto, por ejemplo, reitero, aquí puedo colocar lenguaje coloquial. Mi marido es un alcohólico, me maltrata y no sé qué puedo hacer. Esa es mi consulta. Entonces, hago clic aquí en la lupa, Julia me procesa y me devuelve este conjunto de resultados que se darán cuenta, en efecto, tiene que ver con el significado de la frase que yo coloqué aquí. Aquí me está devolviendo la información. Igualmente, puedo traer documentos similares. Aquí me está trayendo documentos similares a este que tengo yo aquí. Puedo navegar en otros documentos. Documentos que de alguna manera tienen información similar. Vamos a suponer que este documento me interesa y quiero ver resultados similares. Nuevamente, hago clic aquí, Julia procesa, me devuelve resultados que semánticamente tienen relación con lo que yo acabo de ver aquí. ¿Sí? Esto es Julia. Los invito a usarlo, a trabajar con él y pensando que es una nueva modalidad en la localización de documentos, donde yo voy a escribir una frase con un sentido y Julia me va a devolver documentos, en este momento tesis, que semánticamente sean similares. En breve vamos a colocar también las ejecutorias que vienen en el Semanario Judicial de la Federación para que ustedes también puedan localizar sentencias. Esa es mi presentación. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, licenciado Hernández. Ha sido usted muy preciso en acotar las técnicas de procesamiento, análisis y aprendizaje de información asociadas a la implementación de inteligencia artificial, así como en su disertación sobre las aplicaciones que estos desarrollos tienen en la organización de la información contenida en grandes volúmenes de documentos no estructurados, en particular de aquellos producidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales. Muchas gracias, licenciado. Y quería comentar, vamos a dar cauce a la ronda de preguntas y respuestas. Ya hemos seleccionado algunas preguntas. Va a ser una pregunta para cada uno de nuestros ponentes. Son la 1 de la tarde con 51 minutos y tenemos hasta las 2 de la tarde con 8. Entonces, ponemos más o menos de 17 minutos. Entonces, vamos 5 minutos por pregunta, si me hacen favor. Y voy a lanzarles a continuación las preguntas que nos hizo llegar nuestra audiencia. En orden de intervención, la primera pregunta sería para la doctora Adriana Suárez. ¿Cuál es el papel que juega la subjetividad del individuo que realiza la indización en el análisis de recursos visuales? Ok, bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la indización temática. En la teoría de la indización temática tenemos que frecuentemente se cuestiona si es una actividad subjetiva o no lo es. Tras varias reflexiones que yo he hecho sobre este asunto, creo que la indización temática es una actividad con cierto grado de subjetividad que con mira a ser la objetiva la agregamos a normas, la agregamos a estándares. Entonces, estándares que van desde códigos para la representación temática de los recursos hasta vocabularios controlados. Entonces, en sí, la indización temática tiene cierto grado de subjetividad, que incluso la indización automatizada en sus tiempos de mayor auge y propuesta señaló, ¿no? Ahora, cuando vamos a la indización de recursos de información de naturaleza visual, está presente igual esta subjetividad, pero igual la tratamos de adherir a estándares que la hagan menos subjetiva. Cuando trabajamos con el análisis documental, esa es una teoría esencial de la bibliotecología que elimina el grado de subjetividad en la representación de este tipo de recursos porque tiene una metodología procedimental. Si nos agregamos a teorías como la semiótica de la imagen,
también la semiótica de la imagen cuenta con toda una teoría, cuenta con todo un proceso bajo el cual se desarrolla la determinación temática del recurso. Entonces, estas teorías de análisis documental, estas teorías de semiótica de la imagen tienen mucho tratamiento en la literatura. Hay muchos autores que sustentan estas teorías y a las cuales podemos agregarnos para decir, yo estoy haciendo una representación temática de recursos visuales basado en semiótica de la imagen bajo los preceptos que tal autor enuncia en tal obra, en tal artículo, en tales ponencias, ¿no? Entonces, no estamos trabajando en el ámbito de la imaginación, sino en el ámbito de teorías muy fuertes, teorías que tienen que ver con el signo y con su representación. Teorías que desde mitad de siglo incluso se han empleado para la interpretación de los recursos visuales, especialmente obra artística, fotografía artística, ¿no? En la medida que nosotros, como indizadores temáticos de recursos visuales, nos recubramos de toda esta teoría, de los procedimientos para aplicar esta teoría, estaremos en mayor posibilidad de llevar a cabo una actividad que se aleje de la subjetividad. Eso sería sobre la pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por su enriquecedora respuesta. Sin duda va a ser motivo de reflexión por parte de nuestra apreciable audiencia. Y a continuación voy a lanzar una pregunta a la licenciada Escobar. Un segundito. La pregunta es, ¿el software que alberga su información, es decir, la información del repositorio, y que tiene la interoperabilidad que nos ha comentado, es un desarrollo propio del Instituto Nacional de Antropología e Historia? Sí, en nada trataba de contestarlo. El software que utilizamos es una solución que en realidad es un conjunto de software, todo acceso abierto, de software libre. El conjunto se llama Islandora. Pero bueno, hay que configurarlo, instalarlo, personalizarlo. Todo este diseño, modelo de contenidos diferentes, sí, todo eso se ha hecho en el INAH. Comentaba que una de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales dentro de todo este auge, ¿no?, de la gestión de la información digital, de acceso abierto, en fin, es que no existe mucha gente en México capacitada para desarrollar estos sistemas. Y creo que una parte fundamental es tratar, por supuesto, un precio, ¿no?, que es el que a veces lleva mucho más tiempo desarrollar algo, porque hay una curva de aprendizaje, pero creo que eso es también un compromiso de las instituciones, el que la gente se especialice en poder desarrollar estos sistemas que tanto necesitamos. Entonces sí lo hacemos aquí, el software es libre. Sí. Gracias, licenciada. También nos pide la audiencia que también complementemos la pregunta, solicitándole por favor si puede profundizar sobre el tema del sistema de taxonomías que van a emplear a implementar en línea. Sí, mira, ahora a partir, una de las grandes discusiones en el instituto, que insisto es tan diverso, los temas son muy diversos, era durante años se discutía cómo catalogar de manera, o sea, cómo utilizar algo que fuera un paraguas que catalogara de alguna manera todo eso. Con este sistema es al revés. O sea, a partir de la catalogación de los especialistas, de los que generan información, de las propias áreas, antropología, historia, paleontología, investigación, jurídica, todas, el sistema extrae, ¿no?, las palabras, los términos, y se generan taxonomías que nos ayudan a crear esta red semántica y a través de la cual se pueden hacer las búsquedas
pero también en esta nueva versión esas mismas taxonomías van a hacer en sí misma cada término un objeto digital con su propio identificador persistente, URI, y que va a también poderse complementar y consultar y ser por su lado, ¿no? O sea, eso es lo que va a modificarse. Vamos a poder gestionar estas taxonomías creadas a partir de ya los contenidos en el propio repositorio. Y una clasificación que vamos a utilizar, que estamos utilizando para cubrir toda esta variedad de contenidos, va a ser la naturaleza del objeto, y basándonos en una taxonomía, en un vocabulario controlado creado justamente por el área jurídica del instituto a partir de la naturaleza del objeto, pero complementada. Ese sería un adelanto de esta novedad. Muchas gracias, de verdad muy interesante el tema del repositorio del Instituto Nacional de Antropología. Gracias. Le agradecemos muchísimo su participación. Finalmente, me permitiría realizar una pregunta al licenciado Hernández, que es profundizar sobre qué plataforma, tecnología o servicio utiliza Julia respecto de la inteligencia artificial y a qué se debe el nombre de Julia. Bien, sí, bueno, antes que nada, plataforma, todo lo estamos usando con software abierto, es decir, para ello estamos usando sobre todo Python para la parte de la programación, un poco de Java, un poco de Mongo, ¿sí? Y todo lo estamos subiendo para el tema de procesamiento, que es, yo creo que decíamos, uno de los principales retos, se está subiendo a la nube de Azure. Si se dan cuenta, aquí son tesis, las tesis son públicas, entonces eso de alguna manera facilitó poder procesar la información en la nube de Azure en virtud de que pues, tiene ese carácter de información pública. También se subieron ejecutorias, ¿sí? Y todo esto se hizo empleando una técnica que se utiliza, que se llama Databricks, ¿sí? Eso es lo que estamos utilizando. Reitero, la parte principal viene siendo Java, Python, y la base de datos también es de carácter público, tecnología abierta. En breve, estamos pensando sacar un breve resumen. Como bien comenté, esto es, además de ser un tema de gobierno abierto, de justicia abierta, también es un tema de tecnología abierta, porque lo que pretendemos es que esta tecnología pueda ser adaptada o ahí adoptada por otras instituciones, por personas, empresas, lo que sea. Finalmente, es un tema que se ha generado con los impuestos de las personas, con recursos públicos, y entonces, pues es justo que se tenga ahí disponible. Ahora, ¿por qué Julia? Julia, pues, porque JU es de justicia. Realmente no es una L, sino es este carácter, que es una barra, que tecnológicamente implica una conjunción. Y A, pues es de inteligencia artificial. Por eso Julia, ¿sí? Porque nosotros la vemos como esa conjunción de la justicia con la inteligencia artificial. Espero con ello haber dado respuesta a la pregunta, si no quedó abierta. Muchas gracias. Claro que sí, muy importante este proyecto de Julia en la recuperación eficiente del presente judicial y sobre todo para la utilización por parte de la ciudadanía. Aún nos quedan algunos minutos, 5 minutos aproximadamente. Hay algunas preguntas más, así que me voy a permitir realizarlas. Una de ellas es para la licenciada Escobar, que es cómo solucionaron el tema de los permisos. Ya no alcanzamos a llegar a esa parte de su exposición. Sí, bueno, tanto como solucionada no está. Hacemos es, todo lo que está publicado en la Mediateca se publica bajo una licencia Creative Commons 4, y que en muchos sentidos es un poquito contradictoria con la filosofía precisamente del acceso abierto. Pero es porque lo que dicta es que se puede utilizar los recursos que están ahí de manera que no sea lucrativa y personal, ¿no? De forma personal, y que en cualquier otro caso se tiene que pedir permiso para ello. Esto pues ha generado de las imágenes
bueno, imágenes, a veces audios, pero sobre todo son imágenes, que insisto, hay casos, por ejemplo, toda la nación, la Fototeca Nacional es un acervo de México y está muy bien establecido la cantidad, incluso el monto que alguien tiene que pagar si quiere utilizar una imagen de la fototeca para... Salió, disculpen, me sacó. ¿Gusta concluir con su respuesta? Sí, bueno, súper brevemente, es decir, que no es, justo es de las cosas que es un tema que hay que solucionar. Por lo pronto lo que hace se niegan, pero no está claro, es parte de lo que hay que trabajar. Muchas gracias, licenciada. Y finalmente, retomar la pregunta para la doctora Adriana Suárez, la cual dice lo siguiente: ¿qué otras teorías de los diversos campos del conocimiento considera que podrían tener una aplicación en la organización de la información en el entorno digital y a qué tipo de recursos podría aplicar? Sí, bueno, algo que he estado trabajando en los últimos tiempos tiene que ver con la teoría de la deconstrucción, especialmente bajo la teoría de Derrida, que ha sido muy aplicado al análisis de la obra desde una perspectiva especialmente literaria, ¿no? Pero en gran medida esta teoría de la deconstrucción implica una descomposición de elementos sustanciales de una obra que dan cuenta sobre de qué trata una interpretación, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras teorías, de pronto para analizar, obra literaria, quizá texto literario, que ha sido muy difícil de determinar temáticamente. Solo le ponemos novela mexicana y no queremos comprometernos con más. Pero también con el recurso visual, ¿no? También el recurso visual, la interpretación del recurso visual a partir de la deconstrucción, los elementos que lo forman, elementos que tienen que ver con aspectos culturales, aspectos simbólicos, aspectos lingüísticos. Entonces ahí también es otro aspecto. Y una tercera teoría que me ha resultado muy interesante tiene que ver con la teoría estructuralista, especialmente la teoría de Umberto Eco me parece interesante, y también con la naturaleza de la obra, la estructura de cómo se compone una obra, cómo se compone un recurso visual, cómo se recompone un recurso de naturaleza sonora, porque siento que en gran medida al entender su composición, somos capaces de ver más. En la medida que desfragmentamos, podemos tener la posibilidad de analizar. Entonces, esas dos teorías también me han parecido muy interesantes, y yo creo que actualmente la ciencia se caracteriza precisamente por una etapa de interdisciplina, de transdisciplina, que pueden nutrirnos mucho. Muchas gracias, doctora. Nuevamente, pues agradecemos la precisión que tiene en las respuestas que nos ofrece y pues comentar que hemos agotado ya el tiempo disponible para la ronda de preguntas de esta mesa. Y pues no me queda más que reiterar mis agradecimientos al comité organizador, así como a las distinguidas personalidades y audiencia que nos acompañó el día de hoy en este intercambio de experiencias y conocimiento científico, y pues seguramente nos encontraremos en otros espacios. Sin más, por mi parte, cedo el uso de la voz a nuestro maestro de ceremonias, el licenciado Efraín Guzmán, y pues me despido con mucho gusto. Hasta pronto. Licenciado Jiménez, muchas gracias. Pues la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación agradece su presencia en este segundo día de trabajo de su 7º seminario. Les invitamos el día de mañana a continuar con este seminario en el que se harán reflexiones importantes sobre los tesauros jurídicos y el lenguaje incluyente, y sabremos cómo los sistemas de organización del conocimiento nos pueden ayudar en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Esto a partir de las 10 horas. Les recomendamos también que deberán accesar nuevamente en el menú de la sala 2, Rafael Cauduro, de la plataforma de la Feria Internacional del Libro Jurídico, en el botón denominado Mesa Redonda 10 horas. Muchas gracias.